Hola a todos y bienvenidos nuevamente como cada viernes a nuestro podcast Nada fue un error. Antes de comenzar nuestra conversación, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones, déjennos un like y compartan el contenido y así nos ayudas a que esta comunidad crezca cada día más. Les recordamos que estamos abiertas a recibir sugerencias de temas, así que escriban en los comentarios de qué les gustaría que habláramos. Toda la información sobre nuestras redes sociales y contenidos en otras plataformas están en las cajitas de descripción. Ahora sí, vamos a entrar en tema. Nuestra mente no para, ni siquiera cuando dormimos. La mente incluso parece tener una vida propia, independiente de nuestra voluntad. Y esa constante actividad deviene en una serie de pensamientos que generan una conversación con nosotros mismos, teniendo un impacto en el autoconcepto, en cómo enfrentamos la vida y nuestro mundo emocional. ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos habitamos? Hoy hablaremos del diálogo interno y la narrativa que importa. Así que comencemos. Yanka. Hola. El diálogo interno. Ahí, en estos días estaba escuchando a una persona que decía que los monjes budistas le decían a los pensamientos los monos locos. ¿Por qué monos locos? Porque ellos hacen lo que quieren y te pueden sorprender. De repente están muy tranquilos y te salen así como con ciertas locuras. Y definitivamente creo que nosotros somos un poco así. A veces incluso estamos muy felices y hay cosas que de repente vienen así, tal cual, locamente, a comenzar un proceso distinto a la emoción que estamos viviendo en ese momento y nos lleva a otras cosas. Y como decías tú hace un momento, es como si los pensamientos tienen vida propia y son algo independiente. Ajá. Sí, yo recuerdo que hace algunos años empecé a leer un libro, no lo terminé, que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, creo. Sí. Y él, o sea, lo que pasa es que a mí me medio aburrió un poco porque era muy como neurocientífico, entonces había cosas que me parecía que podían ser explicadas de una manera un poco más agradable, sencilla, ¿no? Como para uno quedarse allí con el libro. Pero sí recuerdo que parte de lo que leí hablaba de cómo nuestra mente es prácticamente un sistema de programación y que una vez que está programado, él está hecho para ir funcionando en su propia manera, ¿no? Estas codificaciones o estas programaciones se inician en nuestra infancia y a partir de allí generan creencias y esas creencias están ahí en la mente. Y bueno, y así como tú dices, de repente vienen esos pensamientos intrusivos, puedes estar en una situación y es como que de repente ahí tú dices, pero ¿dónde salió esto? ¿Sabes? Uno puede estar feliz en tal cosa y de repente asocias o vienen esos pensamientos intrusivos y uno dice, pero ¿cómo controlo esto? Este, ¿Cuál es ese diálogo que estoy teniendo conmigo mismo que a lo mejor no me permite disfrutar este instante? ¿Sabes? Entonces, eh, yo creo que cuando empezamos a entender de que esas cosas que a veces pasan en nuestra mente no son reales, de que existe un proceso de educación y reeducación de nuestra mente, eh, podemos tratar de ver cómo reorientamos nuestra forma de pensar, porque no siempre pensamos igual y las experiencias nos van moldeando en otras cosas y como, o sea, conforme nos hacemos más conscientes de esto, creo que podemos tener un mayor control sobre la mente. Porque si no llegamos a tener control sobre la mente o si seguimos perdiendo el control sobre la mente nos va a gobernar. Y no nos vamos a gobernar nosotros desde la conciencia, ni vamos a vivir desde la conciencia, sino desde aquellas cosas que están allí sucediendo.
es como loco, porque es casi como que hablar de una manera casi como una paranoia. Estuviese poseído. O Es sea, como estar poseído, es un ser allí. sí, Ujú, es algo que está allí y que es tuyo, pero es como independiente. Y creo que en ese punto donde dices cómo lo controlo, está la clave de la conciencia y de la evolución. Lo único es que esto genera un desgaste muy grande, porque es como volverse una especie de detective. Es como estar muy atento a esos pensamientos y por qué se están dando. Entonces eso te lleva a el pasado, a entender por qué están viniendo, al presente, qué es lo que está pasando en tu vida y si de alguna manera hay un autosaboteo, y al futuro, que es definitivamente plantearte si esas cosas son las que tú quieres para tu vida. Entonces eso es un desgaste de energía muy grande y es un tema también que yo asocio mucho a la lectura, a buscar distintas personas que hablen de esto y estar muy atento incluso con las personas con las que te desenvuelves. En estos días yo estaba con una persona y todo lo que yo le decía me decía como, me respondía algo así como, es que eso no es posible, eso me llevaba como a puntos que no eran nada racionales, o sea, era así como demasiados catastróficos incluso. Entonces yo le decía que yo no soy científica, no soy una persona que quizás pueda exponer mucho acerca de esto, pero en la medida que yo fui trabajando en mi crecimiento personal, me puse a investigar acerca de muchas cosas con respecto a los pensamientos y con respecto al pensamiento positivo, que no es simplemente decir, bueno, voy a pensar positivo y vas a ocultar las cosas que sientes, no, sino es cómo tú puedes ir moldeando esos pensamientos desde una lógica. O sea, decir, bueno, si yo estoy pensando que me voy a morir, porque yo estoy pensando eso tiene algún tipo de sentido, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me vienen esos pensamientos? No es simplemente, no, yo lo voy a cambiar a pensar positivo, la vida es hermosa, yo no soy perfecta, la salud perfecta, no, sino buscar el significado y como decías tú, reorientar todo esto. Yo creo que esa es como la clave y es algo que no para. ujú. Sí, a veces uno tiene que hacer un stop y como tú dices, no, tratar de no vivir en automático, entender por qué te está viniendo ese pensamiento. A mí particularmente, y es algo así, no sé si es algo que tenga que ver con la madurez y con el grado de conciencia que uno va formando con los años. O sea, no sé si es una cuestión ya como que de viejita prematura, pero últimamente como que soy más consciente de los peligros. Entonces, estoy siempre como, qué sé yo, voy a tratar de no caminar por aquí. O voy a tratar de no excederme en la velocidad cuando estoy conduciendo. Y se me vienen a la mente pensamientos intrusivos, porque son esos, ¿no? Siento como un mayor temor por cosas que antes no existía ese temor. Entonces yo digo, pero ¿por qué yo ahora soy así? O sea, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Y entonces a la conclusión a la que he llegado es que, bueno, es que ya, eh, o sea, a los 20 uno tiene incluso una química distinta en el cuerpo. Y a lo mejor las situaciones de peligro uno no las advertía como las advierte hoy. Pero también me estoy dando cuenta que si yo dejo que eso, y yo puedo llegar a una conclusión de que soy más consciente de peligros, pero esos peligros o esas cosas o esos pensamientos no pueden gobernar mi vida porque me pueden paralizar. Si yo dejo que los nervios me ataquen, qué sé yo, conduciendo, porque ahora tengo miedo de chocar o eh, por ejemplo, ya yo hice ese pacto y ya yo sé que eso no lo voy a volver a hacer en mi vida, no me vuelvo a subir en montañas rusas ni nada de eso porque la pasé terrible.
Este, pero bueno, tomar esa decisión no impide que yo pueda hacer mi vida de manera normal, o sea, que yo pueda cumplir con las condiciones normales de vida. Pero yo sí me he dado cuenta y he conocido personas que si se dejan paralizar por esos pensamientos, en los que a lo mejor dejan de ir a hablar con alguien porque le da miedo la forma en la que la otra persona pueda reaccionar y eso lo paraliza. Y se empiezan a armar una narrativa, no, porque es que si yo le digo esta persona me va a decir esta tal cosa, no sé qué, entonces prefiero dejarlo así y no hago nada, ¿sabes? Eso, por ejemplo, con escenarios y narraciones que uno se va creando y a lo mejor cuando uno vaya a enfrentar las situaciones se da cuenta que todo lo que te imaginaste y todo ese sufrimiento real que sentiste en ese momento no sucede, no pasa así. Y es allí cuando uno se da cuenta que tu mente o puede ser tu aliada, si la trabajas de la manera en la que puede ser trabajada, o puede ser tu peor enemiga, porque te puede paralizar y a lo mejor evitar que vivas experiencias maravillosas o que enfrentes situaciones que debes enfrentar y que por condiciones de la mente no puedes, ¿no? O no lo haces. Es algo así como estar en un cuestionamiento profundo siempre, porque yo creo que los miedos nos hacen sentir vivos, ¿no? O sea, una persona que diga no tengo miedo a nada, es una persona que, no sé cómo vivirá, pero a lo mejor cuando tú conduces y estás viendo que estás aumentando la velocidad, sentir un poco de miedo, eso te hace sentir que estás viva. Este, quizás que algunas situaciones te generen miedo o incluso cosas que te imagines que quieras hacer, emprender algo nuevo y que eso te genere algún tipo de temor, eso es sentir que estás viva. El tema es cuando te vas a los extremos, como dices tú, dejar que el miedo te paralice y no hacer absolutamente nada, o irte al extremo contrario, que es yo voy a enfrentar todo a pesar del miedo y vivir al límite y una serie de cosas. Entonces es como todos los temas que hemos tratado, es buscar el equilibrio. Y en cuanto a todos esos pensamientos intrusivos, yo creo que una manera de aprender a vivir con ellos es reconociendo que están allí, no tratando de eliminarlos porque creo que es imposible eliminar cualquier pensamiento negativo. No sé si eso en algún ser humano lo haya logrado, no lo sé, pero sería un tema de mucha conciencia. Pero sí reconocer que tenemos miedo, que tenemos esos pensamientos que por algo están llegando y tratar de gestionarlos hasta que vayan disminuyendo, tomando en cuenta que nosotros tenemos distintos roles en la vida. Somos trabajadores, tenemos familia, está la parte, no sé, de las emociones internas. Entonces, en cada parte de nuestra vida pasan pensamientos positivos y negativos. Y en la medida que vayamos trabajando nuestro nivel de conciencia, comencemos a estudiar, a leer, a relacionarnos con personas que estén en este mundo de la conciencia, el crecimiento, vamos a poder ir orientando nuestra vida hacia eso, ¿sabes? Como buscar las herramientas, no diciendo, bueno, tengo que pagar en super mega posgrado, tengo que comprar todos los días un libro, tengo que meterme 1000 conferencias en YouTube para poder asetear mi mente. No, es trabajarlo desde las herramientas que tienes en este momento para poder llegar a ese equilibrio. Ujú, ajá. Y yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, retomando varios aspectos que dijiste, a veces también caemos en unos diálogos y en una narrativa interna que nos lleva a una profunda autocrítica que no lleva a nada. O sea, es como siempre, es como, no sé, como autoflagelarse, pensar que no soy suficiente,
que lo pude haber hecho siempre mejor, en que no existe ningún tipo de conformidad con nada, porque ciertamente uno puede llegar en momentos de reflexión y qué sé yo, para poner un ejemplo que no sea tan pesado, eh, en entregar una asignación, un trabajo, una tarea y pensar que pudiste haberlo hecho mejor. Pero hay veces que los tiempos dan lo que dan. Eh, Tienes que resolver las cosas, hay un límite, y bueno, tú dices, bueno, la próxima vez puedo dar un plus, hacerlo mejor, pero hay personas que siempre están, lo hago terrible, no fue suficiente, nunca hay un punto de conformidad, ¿sabes? Y yo creo que eso es terrible porque son personas que constantemente sufren por, no sé, por no ser, y se dicen cosas así como que no, es que no soy inteligente, es que lo que hago siempre está terrible, otros sobresalen más que yo, otros son más inteligentes que yo, ¿sabes? Porque además también esas narrativas también a veces surgen de comparaciones que incluso pueden no ser reales. Yo conozco personas que a veces dicen, no, es que yo no sé, yo no soy inteligente. Y a mí me gusta pensar, y soy del tipo de personas que piensa que no todos tenemos los mismos talentos. O sea, no todos vamos a ser genios en matemáticas, en física, no todos vamos a ser multitalentosos. Hay personas que a lo mejor tendrán talentos para escribir, otros van a tener talentos para hablar, otros van a tener talentos para negociar, otros van a tener talentos para las matemáticas, y está bien. O sea, no todos nacimos para ser genios en algunos campos, ni a ser notables, todos tenemos capacidades propias, talentos propios, y, y tenemos que llegar a un profundo autoconocimiento, y aquí lo hemos dicho en varios episodios, que en la medida en la que vamos generando una autoconciencia, un conocimiento de quiénes somos, podremos amarnos desde la verdad y no desde lo que creemos que deberíamos ser, ¿sabes? Yo no puedo eh, amarme o despreciarme porque no soy X, Y cosa. Tengo que amarme por lo que soy, potenciar lo bueno que soy, trabajar en aquello en lo que a lo mejor no soy buena, y eso no quiere decir, o sea, pero hay cosas que no se me van a dar. Yo no voy a ser genia en matemática, no voy a ser genia en física, no voy a ser una médica, porque esas no fueron las elecciones que hice, ni está correspondido con mis talentos y mis dones naturales. Tengo que aferrarme a mis dones naturales, potenciarlos, amarlos, y entender que otros van a brillar de otra manera y que yo podré brillar de la propia. Y armar una narrativa que me potencie, no que me anule, ¿sabes? Sí. Y esto es muy bonito porque viéndolo de esa manera, en el momento en que tú manejas tu narrativa interna, es como un espejo. Lo que te dices a ti es también lo que le puedes decir a los demás. Y como tú te percibes a ti, es también como puedes percibir a los demás, entendiendo que quizás no hay que ver solamente a la persona como lo que es, incluso como lo que él demuestra, sino como lo que puede llegar a ser. Entonces, en la medida que uno, por eso hablan tanto de la ley del espejo, ¿no? Y de todas estas cosas que nosotros a veces las otras personas nos proyectan. Y tiene que ver mucho en lo que tú dices, esa narrativa interna. De allí yo creo que podemos hilar muchísimo y sacar demasiado en cuanto a vivir en bienestar y a vivir en tranquilidad, desde esa paz interior que se refleja y que lo que atrae también es eso, porque si nosotros comenzamos a tener ese montón de pensamientos intrusivos, y comenzamos con ese diálogo terrible, las personas que están a nuestro alrededor también se ven influenciadas por eso, porque también vamos a pensar de ellos cosas terribles, incluso así como hay personas que
siempre está pensando que la está criticando, que está hablando de ella, que no le encuentro nada a nadie porque todo el mundo me envidia, y entonces se la pasa montando en los estados un montón de cosas así como el envidioso o no sé qué, y yo creo que esas son las personas como más tóxicas porque viven a través de lo que ellos se imaginan que está pasando en los demás y eso, o sea, de verdad que veces ni siquiera es cierto. Eso me recordó que un meme, algo así que la gente, no, que yo sé que me envidia, que no sé qué, y alguien así como que nadie ni siquiera piensa en ti, pienso loca, como algo así, ¿sabes? Y Sí. es cierto eso que tú dices. Y tú sabes que me he dado cuenta que cuando uno reconoce su propia luz, es, es también un vehículo para ayudar a otros a ver su propia luz, ¿sabes? A ver la luz que existe en otros. Eres, o sea, cuando tienes un mayor autoconocimiento y reconocimiento de ti, también aprendes a reconocer a otros y ayudarlos a potenciarse en lo que son. Conozco personas que a veces suelen tener muchas dudas sobre sí mismas, sobre sus capacidades, y, y a veces me dicen así como que no, bueno, y bueno, hay personas que me dicen así como que, bueno, yo sé que yo tengo que trabajar mi autoconfianza, por así decirlo. Eh, pero yo intento ver, por ejemplo, a mí que me ha dado la tarea o me ha tocado en la vida coordinar equipos. eh, a veces las personas así como que no, yo siento que no puedo hacer eso. Y empiezo a preguntar, pero ¿por qué sientes que no puedes? ¿Qué es lo que te está limitando? ¿Cuáles son las limitaciones externas? ¿No cuentas con las herramientas para hacerlo? Eh, y cuando uno empieza como a indagar, a preguntar, te das cuenta que son estados interiores en los que a lo mejor, no sé, por cuestiones de la infancia, o a veces por narrativas que nacen, porque yo también me doy cuenta, hay cosas que a mí nunca me dijeron y que yo después me creí esas cosas, ¿sabes? Este, y, y después yo dije, pero ¿de dónde nació esto? Y era un autoconcepto, no era, o sea, no sé, por ejemplo, de adolescente yo me creía fea, pero a mí nadie me decía fea. Era algo mío. No sé, por ver revistas y pensar que la belleza era otra cosa que yo no era. Obviamente estaba dictada eh, por condiciones sociales, pero uno tiene que superar esas narrativas. Uno tiene que ver qué mentiras nos decimos. Y eso aplica en todo, porque también yo no tampoco puedo decir, no, es que eh, sobredimensionar mis capacidades o las capacidades de las personas, yo creo que también es algo que no es correcto, ¿no? Conozco personas que también dicen, sí, yo soy esto y hago esto, y tú mismo entiendes que que no es tan así, ¿sabes? Y eso no quiere decir que quieras limitar a alguien, porque las personas, obviamente hay capacidades que pueden desarrollarse, pero hay otras que sencillamente no. O sea, yo hoy decido ser un atleta y no voy a ser un atleta porque yo no desarrollé las condiciones a lo largo de mi vida. Puedo ser una buena versión de lo que yo puedo dar, pero para ir a competir, no sé, con gente que tiene 20 años y que desde los 8 o desde los 7 está inmerso en un mundo competitivo, con todo eso no lo voy a hacer, ¿sabes? Y está bien, hay que tener una forma de conciliar esas cosas, ¿sabes? Y sacar lo Claro. mejor de ti con lo que puedes ser y hacer hoy. No pensar también que si yo hubiese comenzado hace 3 años, que si yo lo hubiese hecho hace 10, que si me hubiesen tocado unos padres que me hubiesen apoyado más o con unos padres que no me hubiesen exigido tanto. O sea, esas narrativas hacia un pasado que no puedes modificar y que además culpas por el presente que hoy vives, es también una forma inmadura de estancarte y de justificar a lo mejor tu insatisfacción actual. No sé si estás ahí, o sea,
si estás en sintonía con eso que Sí, planteas. total, total. Y es como convertir nuestra mente en un dictador, porque hacemos exactamente lo que nuestra mente dice. Si manejas la narrativa del pasado, entonces te quedas en ese pasado culpando a otros y no accionas por transformar eso que estás y donde estás ahorita. Y yo siempre digo que todo lo que pasa por nuestra mente, en función de las cosas que queremos hacer, es porque definitivamente somos capaces. Nosotros no nos vamos a imaginar, por ejemplo, ese ejemplo que dijiste tú, yo me voy a convertir en la mejor atleta de Venezuela en los próximos 5 años. Eso no va a pasar por mi mente porque mi vida es totalmente distinta. Pero sí pasa por mi mente otras cosas. Y en la medida en que yo le dé importancia a esas cosas que sí son mis capacidades y que yo trabajo en función de esas capacidades, es que yo voy a lograr transformar mi vida y voy a lograr vivir exactamente lo que yo quiero, no solamente lo que espero desde la tranquilidad y decir, bueno, esto es lo que me tocó y ya, sino que voy de alguna manera diseñando a través de mis acciones todo lo que yo quiero de la vida. Y esto es como vivir quizás desde lo abstracto, ¿no? Es como uno se imagina un montón de cosas, uno piensa, bueno, yo quiero, en este proyecto quiero llegar a tal cosa, en esto o particular voy en corto tiempo, voy a hacer tal cosa. Viviendo a plenitud el presente y gestionando todos esos pensamientos que me van a ayudar a llegar allá. Entonces es como unir ese todo. Ujú. No dejar que simplemente las cosas como que vayan solas. O sea, es agarrar las riendas reales de tus pensamientos y sobre todo de tus sentimientos, porque acá también es importante como un poco entender algo. Un pensamiento genera una emoción. Ujú. Y esa emoción, en la medida en que tú la repitas en tu vida, se va a convertir en tu realidad. Y a veces sucede de otra manera. Hay emociones que te llevan a un pensamiento y también se convierten en realidad. Por ejemplo, una emoción básica o una cosa básica que nos pasa a los seres humanos es como, bueno, tengo hambre. Tú no piensas, primero tengo hambre. No, tú sientes, luego piensas que vas a comer. Entonces, así pasa, pero ¿cómo nosotros podemos manipular de alguna manera nuestra vida? Pensamos y luego con ese pensamiento y esa manera de visualizar podemos sentir. Y al sentir, eso se convierte como en una emoción muy grande que te va a llevar a vivirlo. Y es algo que, bueno, esto se puede hablar muchísimo y hay muchos autores que hablan al respecto, pero es como comenzar a diseñar de alguna manera esas cosas que quieres gestionándote, gestionando emociones, gestionando pensamientos. Y hace rato tú decías, cuando tú enciendes tu luz, enciendes la luz de los demás, porque cuando tú comienzas en este camino, y a nosotros nos ha pasado con este podcast, la gente viene a ti de alguna manera así como a preguntarte cosas, no sé, hace poco una persona me dijo, escuché un capítulo, no me acuerdo, y ese día estaba súper desmotivada. Y dije, claro que voy a ir a esa reunión porque lo puedo lograr. De verdad, muchísimas gracias. Y eso para mí es así como demasiado bonito porque es como si esos rayos empiezan a hacer efectos en las otras personas y uno siente que está ayudando y es como lograr eh, transformarte a ti mismo, es también empezar a nutrir la transformación de los demás. Y eso es demasiado bonito. Sí, a mí también me ha pasado que algunas personas han comentado que han habido
episodios con los que conectan con alguna de las cosas que planteamos. Y, y yo creo que, bueno, creo que ese es el propósito de nuestro podcast, que podamos generar y yo creo que, por ejemplo, para mí el podcast eh, vino como una idea y como una forma de yo, eh, de yo dar algo en lo que yo siento que se alinea con mis propósitos y con mis capacidades. Por esto este podcast habla de la vida y no habla de tecnología o no habla de otras cosas que a lo mejor pueden tener otro nicho, tener otra orientación, otro objetivo. Eh, y adicionalmente forma parte de, de un autoconocimiento y de una forma de irradiar aquello en lo que uno siente que viene de uno, de tus propias capacidades, de aquello que puedes dar. Entonces, haciendo el mismo ejercicio, eh, yo voy a ponerme a pensar en que porque yo no puedo hacer otra cosa, ¿sabes? Que es allí como cuando uno ve que hay narrativas que se generan otras personas y diálogos internos en los que parece que desearan mucho hacer y ser algo que no se corresponde consigo mismo, ¿sabes? Entonces, Y quizás, disculpa que te interrumpa, y quizás eso sea una manera de justificar el no poder. el no poder y o sea, y lo digo porque conozco personas así. Es algo así como que, bueno, es que desean tanto, tanto ser alguien más, excepto sí mismos, que buscan y ven luz y ven cosas maravillosas en otras circunstancias que además idealizan, que no saben qué hay detrás. Eh, y, y es una forma de negarse a la vida, es una forma de negarse a sus propias posibilidades, es una forma de negarse a amarse, ¿sabes? Y, y yo creo que el, el- esa construcción del amor propio, que ya también lo hemos dicho, que el amor propio no tampoco es que es un camino de rosas, o sea, no porque hablemos de amor es que tenga que ser maravilloso. Eh, el- la construcción del amor propio también pasa por, por aceptarte, por aceptar tu camino, por aceptar incluso la familia que tienes, el lugar donde naciste, las condiciones en las que fuiste criado o criada, y valorarte lo más objetivamente posible en base a tu luz, a tu oscuridad, a tus talentos y a los que no tienes, y, y buscar la manera de potenciarte y ser la mejor versión de ti, no la versión de otros. Tú puedes inspirarte, tú puedes ver en otras personas y admirar a lo mejor su constancia y admirar su ética de trabajo y admirar su elocuencia, qué sé yo, pero ver de esas cositas que aplican en ti, cuáles no, cuáles puedes desarrollar, cuáles no, cuáles capacidades y competencias puedes nutrir y ser lo mejor que puedes ser tú, no lo mejor que puede ser otro, para que puedas también conciliar en ti mismo y vivir una vida más auténtica, más tranquila, más feliz y más conforme, porque también vivimos a veces anclados en una inconformidad. Y yo creo que es precisamente lo que tú dijiste, que es una excusa para mantenerse ahí. Sí, y que esta parte es muy bonita porque eso que tú dices se resume en que tu estado interior se refleja en tu realidad. ¿Mm? Cuando hablamos de abundancia, de bienestar, no quiere decir que simplemente tengamos cosas materiales y esto se comiencen a hacer realidad,
inmediatamente. También hablamos de que con lo que tienes en este momento puedas ser feliz, sentirte agradecido con la vida, sentir que las cosas están fluyendo y que está bien querer más, pero ese querer más se va a ir dando en la medida en que ese lenguaje interno sea positivo y sea totalmente sincero, porque también caemos en esa sensación donde pensamos que nos las estamos comiendo por pensar positivo y que leímos un libro y vamos a transformar nuestras vidas. Y la verdad es que así no funciona. Hay un proceso, hay un camino que no es un camino fácil, no es un camino, de Ni hecho, siquiera lineal. no es lineal, no se parece al de otros, es algo que te sorprende día a día, es algo que tienes que trabajar muchísimo y es lo que te va a llevar a esa persona, a esa mejor versión de ti. Porque siempre vamos a encontrar cosas ahí medio turbias, medio chimpas que quizás nos hacen sentir así como, bueno, esta parte de mí no me gusta tanto, pero es reconocer que está ahí y que se puede gestionar de una mejor manera. Entonces, cuando entendemos esto, nos aceptamos con compasión, nos entendemos nuestro pasado, entendemos nuestro presente y podemos empezar a dibujar nuestro futuro. Y es algo que, este, te llena como de tranquilidad y te hace quitarte la mochila, ¿no? Es así como caminar más livianito, sin culpa, sin esas ataduras tontas que quizás vienes arrastrando desde hace mucho tiempo. Es verte con esa mirada compasiva y comenzar a manejar ese diálogo interno y comenzar a gestionar esos pensamientos de tal forma en que tú puedas realmente integrarlos. No es, me levanto y este es un día maravilloso. No, es que tú te levantas, ves el día y sientes que el día es maravilloso, vibras con eso y realmente lo estás integrando. Ese es como el mayor secreto de esto. Y me parece que, como decíamos al principio, es un trabajo constante. Y a lo mejor, Bianca, para complementar lo que estás diciendo, y a lo mejor podrán haber días que objetivamente no son maravillosos, pero tú tener una interpretación de eso, aceptar, decir, bueno, hoy no es un día maravilloso, pero voy a estar bien, pero tengo las capacidades de salir de esto, pero voy a pedir ayuda si necesito pedir ayuda. O sea, también entender que los altos y los bajos forman parte natural de la vida y generar también una autoconfianza y un valor propio de saber que puedo a enfrentar las adversidades, ¿sabes? Y bueno, yo creo que con esto cerramos las ideas que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos dejen en los comentarios temas de sugerencias para que los hablemos. Y con esto nos despedimos hasta el próximo viernes. Gracias, chao, chao. Chao.